Algunas noches no terminan cuando la música se detiene. Te siguen en silencio hasta que día todo vuelve para recoger su deuda. No esperaba encontrar esa noche yo otra vez. No aquí. No así. El salón de baile estaba inundado de luz dorada y risas educadas. Copas de cristal, tintineando bajo candelabros que valen más que toda mi vida hace 3 años. Y sin embargo, en lo único que podía pensar era en la hora, 6:42 p.m. Porque si me quedaba algún tiempo, más tiempo, llegaría tarde. Otra copa. El hombre que estaba a mi lado insistió, ya haciendo una señal al servidor antes de que yo pudiera respuesta. Le dediqué una pequeña sonrisa ensayada y empujé suavemente el vaso hacia atrás. Lo siento, no puedo. Tengo que recoger mi niño. Las palabras salieron naturalmente, algo que había aprendido a decir sin vacilación, sin miedo, hasta que el aire detrás de mí algo se movió. No fue fuerte, no fue dramático, pero lo sentí como si la habitación misma se había quedado en silencio. Entonces llegó la voz. Baja, incluso familiar de alguna manera, eso hizo que mi pecho se oprimiera antes de mí la mente podría ponerse al día. Un niño, mis dedos se quedaron paralizados en el borde de la mesa, lentamente, me giré, sabiendo ya lo vería y aún tendría la esperanza de estar equivocado. Dominic Varro estaba a solo unos pocos pies de altura. Lejos, vestido con un traje perfectamente confeccionado, traje negro, su presencia se hacía notar la habitación sin esfuerzo. 3 años no lo había ablandado. En todo caso, parecía más nítido, más controlado, como una hoja que había sido refinada en lugar de apagado. Sus ojos se posaron en mí, firmes y ilegible. Y por un momento, el ruido de todo el salón de baile se desvaneció en nada. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo. Solo 4 palabras, tranquilo, casual, como nosotros eran extraños, como si no los hubiera conocido alguna vez, le pertenecía de una manera que nunca había experimentado, no pertenecía a nadie más. Me obligué a mí mismo a respirar, enderezarse, convertirse otra persona. La versión de mí que tenía he sobrevivido los últimos 3 años sin él. Sí, respondí en voz baja. Ha sido un mientras. Ese debería haber sido el final de eso. Un intercambio cortés, una salida limpia, pero Dominique no se movió. No miró lejos. Bajó la mirada brevemente, no lo suficiente como para que alguien más lo note. Pero yo lo sentí como un peso. Calculando, notar, recordar. «Tienes un hijo ahora», dijo. Más declaración que pregunta. Asentí una vez. Sí. Silencio se extendía entre nosotros. Delgada y peligroso. Entonces, antes de que pudiera dar un paso atrás, antes de que pudiera poner distancia donde me pertenecía, su mano encontró mi cintura, firme, familiar, como si no hubiera pasado el tiempo, en absoluto. Se me cortó la respiración, mi cuerpo reaccionando antes de que mis pensamientos pudieran alcanzar. «Has pasado página rápidamente», murmuró. Ya lo suficientemente cerca como para poder sentirlo, la calidez de su voz cerca de mi oído. Mi tira de la punta. «La gente hace eso», dije, forzando la firmeza en mi tono. «Ello sigue adelante». Su agarre no se apretó, pero tampoco se aflojó. En todo caso, me mantuvo en el sitio. «¿Lo hacen?», preguntó en voz baja. Giré la cabeza justo suficiente para volver a mirarlo a los ojos, ¿y qué fue mi error? Porque cualquier calma la máscara que llevaba puesta, había algo debajo de eso. Algo que recordaba demasiado bien. No es ira, no exactamente, algo más profundo. «Suéltalo», dije debajo mi respiración. Por un segundo, pensé que él puede que no. Entonces, tan repentinamente como llegó, la presión desapareció. Dominique retrocedió, su expresión se suavizó, en algo educado, casi indiferente, mientras extendía la mano para coger un vaso de una bandeja que pasaba. «Solo era una broma», dijo a la ligera, levantándolo en un gesto casual.
No me hagan caso. Es una broma, ¿verdad? Asentí con la cabeza porque eso era lo que yo era, se suponía que debía hacerlo. Porque eso era lo que se suponía que debía hacer, el papel que había elegido cuando regresé en esta ciudad. Pero cuando me di la vuelta, como me obligué a caminar hacia la salida, sin mirar atrás, aún podía sentir esa mirada, firme e implacable, me sigue como algo inacabado, y en el fondo, sabía que esto no había terminado. Ni de cerca. Debería haberme ido, el momento en que salí de ese salón de baile, pero la verdad es que ya había hecho mi primer error el segundo al que volví a esta ciudad. Porque volver significaba adentrándome en un pasado que nunca realmente escapó. Y Dominic Varro siempre estaba en el centro de todo. Hace 3 años, antes todo se desmoronó, yo estaba simplemente otro rostro invisible en un lugar que prosperaba gracias a gente como yo. El bar era oscuro, caro y lleno de gente que nunca tuvo que pensarlo 2 veces dinero. Estaba allí porque no tenía otra opción. Mi madre estaba en la hospital. Su condición empeora por el día transcurría y las facturas seguían acumulándose, como una cuenta regresiva. No podía parar. Recuerdo esa noche claramente porque fue la primera vez que me di cuenta de lo pequeño que era. Me compararon con el mundo que tenía dentro. Mesa 9, mi gerente dijo, empujando una bandeja hacia mis manos. Ten cuidado. Son personas importantes. Esa era la palabra que siempre usaban, usado para hombres como Dominic. Yo no lo hice todavía, no sé su nombre, pero lo he notado, inmediatamente. No porque fuera ruidoso o llamativo, pero porque era todo lo contrario, se sentó allí, tranquilo, sereno, como todo a su alrededor existía en sus términos. Mientras todos los demás también se reían, gritaba y hablaba demasiado, apenas habló, con la mirada distante, casi aburrida, debería haber mantenido la cabeza gacha. Hice mi trabajo y me fui. Pero cuando coloqué el vaso frente a él, él levantó la vista. Y así, de repente, sentí eso. No miedo, no exactamente. Algo más nítido, como si se viera con demasiada claridad. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Su voz era bajo. Controlado, llevando una autoridad que hizo imposible ignorar. Dudé medio segundo antes de responder. Erix, lo repitió una vez, como si estuviera probando cómo sonaba Erix. Luego se echó hacia atrás ligeramente, me estudiaba de una manera que hacía que mi agarre aprieta alrededor de la bandeja. ¿Trabajas aquí por elección propia? La pregunta me sorprendió, desprevenido. Nadie preguntó cosas como eso. No en lugares como este. ¿Verdad, importa? Respondí en voz baja antes de poderme detuve. Por un momento, la mesa se quedó en silencio. Pensé que había hecho un error. Pero entonces, inesperadamente, ella comisura de sus labios se elevó ligeramente. No una sonrisa. Algo más sutil. Sí, dijo. Porque yo soy estamos a punto de ofrecerle una opción diferente. Mi corazón dio un vuelco. No por emoción, pero porque yo ya sabía lo que él quería decir. Ya lo había visto suceder antes. Hombres como él no preguntaron. Eligieron. Yo soy no me interesa, dije rápidamente, bajando mi mirada, tratando de terminarlo antes de que siquiera comenzó. Pero Dominic no reaccionó como lo habrían hecho otros. Él no lo consiguió ofendido, no empujó. Simplemente metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta, y la colocó sobre la mesa entre nosotros. Tómalo, dijo con calma. Piensa sobre eso. Debería haberme marchado y lo había olvidado. Quería hacerlo. Pero esa noche cuando regresé a en el hospital y vi a mi madre tendida allí, su respiración era irregular, sus manos tan delgadas, apenas parecían reales. Algo dentro me quedé destrozado. El doctor no dijo mucho, pero no era necesario. Lo entendí, Tom estaba saliendo corriendo.
Me quedé afuera, hospital durante mucho tiempo mirando eso, la carta en mi mano. Dominique Viral. Incluso el nombre se sentía pesado, peligroso. Final. Yo me dije a mí misma que aún tenía una opción. Que yo podría encontrar otra manera. Pero en el fondo, yo ya sabía la verdad. El siguiente por la noche, llamé al número. Él contestó en el segundo timbre. Me preguntaba cuánto tiempo tomaría. Dijo como si lo había estado esperando desde el principio. Cerré los ojos por un segundo, agarrando el teléfono más ajustado. ¿Qué quieres de yo? Hubo una pausa. Luego simplemente tu tiempo, tu presencia. Nada más complicado que eso. Nada más sonaba sencillo. No lo era. ¿Y en regresar? Pregunté. Su respuesta llegó sin vacilación. Todo lo que necesitas. Yo debería haber hecho más preguntas, debería haber pensado en el consecuencias. Pero todo lo que podía ver era mi madre. En realidad, no pude escapar. Así que tomé la decisión de que lo cambió todo. Bien, dije, en silencio. Lo acepto. Me dije a mí mismo que era solo un arreglo, algo temporal, algo de lo que podría desprenderme desde el momento en que ya no lo necesité, pero la verdad es que no hay nada sobre Dominique Viral, siempre fue sencillo. La primera noche que entré en su mundo, todo se sentía increíble. El apartamento en sí era más grande que todo el edificio en el que solía vivir, paredes de vidrio que se extienden desde el suelo hasta el techo, con vistas a una ciudad que nunca parecía dormir. Recuerdo estar de pie cerca de la entrada, sin estar seguro de si se supone que debe moverse, respirar o incluso habla. Puedes relajarte, dijo Dominique, desde atrás, su voz tan tranquila como siempre, pareces estar a punto de correr. Solté un suspiro silencioso, obligándome a mí misma a girar. Solo estoy tratando de entender lo que acepté. Me estudió durante un momento, luego pasó junto a mí, fijando las teclas se pulsaron con un suave clic. ¿Estuviste de acuerdo? Quedarse, dijo simplemente. Eso es todo, sonaba fácil cuando lo decía así, no lo fue. Al principio, esperaba exigencias, reglas, algo que sería dejar claro cuál era mi postura. Pero Dominique nunca me dio nada de eso. Él no lo hizo, dime qué ponerme, a dónde ir o cómo actuar. Ni siquiera me preguntó cuando salía temprano por las mañanas a visitar a mi madre. En cambio, él hizo todo sin esfuerzo. Apareció el dinero cuando lo necesitaba. Las facturas del hospital fueron manejados incluso antes de que yo tuviera la oportunidad de preguntar. Era como si ya anticipé cada problema que podría enfrentarlo y lo quitó antes de que podrías contactarme. ¿Por qué haces esto? Le pregunté una vez a altas horas de la noche cuando las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal y el silencio entre nosotros se sentía más pesado que lo habitual. No levantó la vista de su teléfono. Importa, respondió. Yo dudé un momento y luego negué ligeramente con la cabeza. No, lo admití porque no lo hizo. No cuando mi madre estaba mejorando. No cuando finalmente pude respirar sin sentía que todo se derrumbaba a mi alrededor. Y sin embargo, en algún punto de esta manera, las cosas empezaron a cambiar. No fue repentino. Nunca lo es. Estaba en pequeños momentos. La forma en que hacía una pausa cuando hablé, en realidad escuché en lugar de hablar, de despedirme. La forma en que se sentaba más cerca de lo necesario, sin tocarse, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentirlo presencia sin mirar. La forma en que él recordé cosas que nunca pensé que fueran importantes. Te saltaste el almuerzo, dijo, una tarde, colocando un plato delante de mí sin explicación. Parpadeé, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Él me lanzó una breve mirada. Siempre consigues silencio cuando lo haces. Eran pequeñas cosas, así. Cosas que lo hicieron más difícil. Mantengo mi distancia. Es más difícil de recordar yo mismo lo que esto realmente era. 3 meses se convirtió en 6.
6 se convirtió en un año, y de alguna manera yo seguía allí. Debería se fueron cuando mi madre falleció. Ese era el plan original. Ese era el acuerdo que hice conmigo mismo. Pero cuando llegó el momento, no pude porque por entonces Dominique ya no era solo una solución a mis problemas. Él se había convertido algo más, algo peligroso. Tú puedes irte si quieres, me dijo una vez, de la nada, su tono neutral como siempre. Me quedé paralizado por un segundo, no me lo esperaba. ¿Qué? Se echó ligeramente hacia atrás, mirando yo con esa misma expresión ilegible. Tu situación es estable ahora. No tienes que, ya no me necesitan. La palabra debería haber sido se sentían como libertad. En cambio, se sentían como algo que se cierra. ¿Y tú? Pregunté antes de que pudiera detenerme. ¿Necesitas, yo? Hubo una pausa lo suficientemente larga para hacerme oprimir el pecho. Entonces miró lejos. No, dijo. Solo una palabra, tranquilo, seguro. Y ese fue el momento, lo entendí todo. Sea lo que sea, esto era algo entre nosotros. Solo me importaba a mí, asentí lentamente, forzando una pequeña sonrisa. Entonces supongo que eso simplifica las cosas, pero no fue sencillo porque noche, por primera vez, me di cuenta de que ella estaba demasiado metido. Debería haberlo hecho, se fue cuando me dio la oportunidad. Pero la vida no se desmorona de repente, se desvela silenciosamente, una verdad a la vez, hasta que no quede nada a lo que aferrarse. La condición de mi madre empeoró más rápido de lo que nadie esperaba. Y no importa cuánto dinero gastó Dominique, no importa cuántos especialistas se trajeron en él, había algunas cosas incluso de poder no pude arreglarlo. Recuerdo estar sentado al lado de su cama de hospital, sosteniendo su mano mientras las máquinas llenaron la habitación con un ritmo artificial constante. Deberías, no me quedo aquí todo el tiempo, dijo, susurró débilmente, su voz apenas audible. ¿Te ves cansado? Forcé un sonreí, apretando mi agarre sobre ella, dedos. Estoy bien. Solo necesitas conseguir mejor. Pero ambos sabíamos que eso no era así, va a suceder. La noche que falleció, todo quedó en silencio de una manera que yo había nunca antes experimentado. Nada dramático, un momento, sin palabras finales, solo un silencio, una ausencia que se instaló en mis huesos. No lloré de inmediato. Simplemente me quedé sentada allí, mirando fijamente, tratando de entender cómo el mundo podría seguir moviéndose cuando el mío lo hiciera. Simplemente se detuvo. Dominique llegó más tarde. Él lo hizo, no dijo mucho. Se paró a mi lado, su presencia firme, controlada como siempre. Nos encargaremos de todo, dijo. No saldremos adelante, no estoy aquí, por ti, nosotros nos encargaremos. Práctico, distante, y de alguna manera eso lo empeoró. Los días que siguieron borrosos juntos. Arreglos, papeleo, conversaciones que apenas recordé haberlo hecho. Y entonces, justo cuando yo pensé que no me quedaba nada que perder, yo lo oí. ¿Lo oíste? Selon Bases regresando. Las palabras fueron pronunciadas casualmente como si fuera una pieza más de chismes, pero me afectan más que cualquier otra cosa. Sumos. El nombre que tenía escuchado tantas veces. Siempre ligado a Dominique. Siempre hablaba con una especie de la certeza que lo hacía sentir real, una persona a la que Dominique nunca había negado. Él, una persona con la que nunca podría competir. No le pregunté a Dominique sobre eso. No lo hice, lo necesito porque de repente todo lo hecho sentido. La distancia, la restricción, él nunca cruzó esa línea invisible entre nosotros. Nunca debí estar allí, algo más que un marcador de posición. Esa noche, me quedé solo en el apartamento, las luces de la ciudad se extienden sin fin fuera de la ventana, y por primera vez tiempo, no se sentía como un lugar que yo pertenecía. Mi mano descansaba inconscientemente, contra mi estómago, un hábito que no tenía totalmente comprendido hasta hace poco. Ellas palabras del doctor resonaban en mi mente, y se acabó. Estás embarazada. Cerré mis ojos.
respiración agitada. Esto es malo, el momento oportuno, me susurré a mí misma. Pero incluso como dije, sabía que era más que eso. Era imposible, complicado, algo que podría destruirlo todo si tomé la decisión equivocada. Pensé sobre decírselo. De verdad que sí. Pero cada vez que lo imaginaba, veía lo mismo resultado. Dominique mirándome con su expresión tranquila y distante, preguntando a alguien pregunta sencilla. ¿Es mío? Y aunque la respuesta fue sí, ¿qué sería eso? ¿Cambio? Nada. Porque ya lo sabía, donde yo estaba. Para cuando Salemsi regresaran, no quedaría lugar para mí. Dejé escapar un suspiro lento, abriendo mis ojos. Tienes que irte. Te lo dije yo en silencio. Y una vez que lo dije fuerte, se hizo real. A la mañana siguiente, empaqué una sola maleta. No lo hice, lleva mucho, solo lo esencial. Me fui, todo lo demás detrás, incluyendo ella vida que había construido durante los últimos 3 años. Cuando llegué a la puerta, dudé por un instante, con la mano apoyada en el asa, una parte de mí esperaba que apareciera, para deténganme, para decir algo que cambiara mi opinión. Pero no lo hizo. Por supuesto, no lo hizo. Entonces, abrí él por la puerta, salió sin mirar atrás, porque si lo hacía, sabía que no lo haría, tener la fuerza para irse. 3 años parece que falta mucho tiempo para que estés la que vive cada día de ello solo. Contando el tiempo no en meses, pero en supervivencia. Me fui a algún lugar lejano o espectacular, otra ciudad más donde nadie conocía mi nombre, donde podría desaparecer sin preguntas. Al principio, todo era tranquilo, demasiado tranquilo. Alquilé un pequeño apartamento, apenas lo suficientemente grande para una cama y una mesa, diciéndome a mí mismo que era temporal, que solo necesitaba tiempo para descifrar las cosas. Pero el tiempo no lo soluciona, cualquier cosa cuando la realidad sigue alcanzándome para ti. El embarazo no fue fácil, hubo días en los que no pude salir de cama. Días en que cuestioné cada decisión que tomé lo había hecho. Pero cada vez que pensaba en al rendirme, recordé por qué me fui el primer lugar. Tienes que estar bien, yo susurró más de una vez, mi mano descansando sobre mi estómago. Soy todo tu tener. Cuando nació Lira, todo cambió de una manera para la que no estaba preparado, le pregunté a un médico, con voz más firme que lo sentí. Dudó lo suficiente, para que yo lo note. Haremos todo lo posible, podemos, dijo con cuidado. Eso no era la respuesta que quería. Esa no era la respuesta que necesitaba. Las facturas empezaron a llegar, acumulándose de nuevo, más rápido esta vez, más pesado. Todo lo que había ahorrado comenzó a desaparecer, pieza por pieza, hasta que se quedaron mirando números que ya no tiene sentido. Trabajé más, dormí más, menos, me esforcé más de lo que yo pensé que podía ir. Pero no fue así, basta. Nunca fue suficiente. Una noche después de acostar a Lira, me senté en el suelo con los billetes extendidos delante de mí, mis manos tiemblan ligeramente mientras yo intenté calcular lo que quedaba. No puedo hacer esto, susurré, las palabras se escabulleron antes de que pudiera detenerlos, porque por primera vez en 3 años, yo no estaba seguro de poder seguir adelante, propio. Y fue entonces cuando surgió la idea, atrás. El que había enterrado en el momento en que izquierda. Dominique, negué con la cabeza, inmediatamente, apartándolo. No, dije en voz alta como diciendo que lo haría, es cierto. No voy a volver. Pero la verdad es no le importa el orgullo. No le importa, no me importa el miedo ni las decisiones pasadas, solo le importa lo que estés dispuesto a hacer, perder. Miré hacia el dormitorio donde Lira dormía plácidamente, sin darse cuenta de todo lo que estaba a punto de cambiar. El pecho se me oprimió dolorosamente. No lo haré, que te pase lo que quieras, dije suavemente. Y esta vez las palabras se sintieron diferente porque yo sabía lo que eso quería decir. A la mañana siguiente, reservé un vuelo.
No porque quisiera volver, pero porque no tenía otra opción. En el momento en que volví a pisar la ciudad, sabía que algo andaba mal. No en voz alta, o de forma obvia, pero en silencio, sensación sofocante de que me estaban, observé, como el pasado, me esforcé tanto para escapar, ya había notado mi regreso. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que el estrés y el agotamiento finalmente me está alcanzando. Pero la sensación sí no se fue. Me siguió hasta el final, calles abarrotadas. Me detuve en reflexiones, me quedé mirando por las ventanas y me senté, en lo profundo de mi pecho cada vez que pensaba sobre por qué había regresado. Solo consigue a través de esto, me susurré a mí mismo, más de una vez. Agarrando los pequeños del Ira me apretó un poco la mano mientras caminábamos. Tú solo necesito ayuda, eso es todo. Pero ya nada de esto parecía sencillo, los primeros días transcurrieron tranquilamente, en silencio. Evité los lugares que sabía que él, puede ser. Mantuve la cabeza baja. Concentrado, solo en lo que importaba. Los médicos, citas, costos, siempre costos. La conversación terminó de la misma manera con números que se sentían más pesados cada vez que los escuchamos. Recomendamos comenzar el tratamiento lo antes posible, él dijo el doctor, con un tono cuidadosamente medido, cuanto antes actuemos, mejor para ella, posibilidades. Asentí, aunque mi mente ya iba a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté. Hizo una pausa, luego respondió con sinceridad. No tanto como él me gustaría. Esa noche, apenas dormí, Lira estaba acurrucada a mi lado, su respirando suave y constante, completamente sin ser conscientes de la tormenta que se avecinaba a nuestro alrededor. Le aparté el pelo suavemente, mi pecho apretando. Voy a arreglar esto, yo murmuró. Lo prometo. Pero las promesas no. Significar algo sin una forma de mantener ellos. A la mañana siguiente, comencé a contactar, llamar a cualquiera que pensara podría ayudar, cualquiera que pudiera ofrecer incluso una pequeña posibilidad. La mayoría no respondió. Ellos pocos que lo hicieron dieron negativas educadas envueltas con palabras cuidadosas. Al final del día, me estaba quedando sin opciones. Y eso fue entonces cuando llegó el mensaje. Desconocido número, sin nombre, sin explicación, solo una línea. Si quieres guardar tu niño, ven solo. Me quedé mirando el pantalla, mi agarre se aprieta alrededor de la teléfono. Esto es un error, murmuré, lo dije en voz baja, pero no lo borré, lo leí una y otra vez. Lo hizo, no se sintió aleatorio. Se sintió intencional, dirigido, como si alguien supiera exactamente que lo necesitaba y cómo usarlo exactamente, en mi contra. Debería haberlo ignorado. Yo sabía que cada instinto que tenía me decía alejarse para proteger lo poco que la estabilidad que me quedaba. Pero entonces miré en Lira, sentada tranquilamente en el suelo, jugando con un juguete que tenía desde hacía mucho tiempo perdió su color. Y algo dentro de mí se rompió de nuevo. No tengo otra opción, dije, susurró. Esa noche. La dejé, se fue a casa de un vecino, forzando un ano sentí una sonrisa tranquila. Volveré pronto, le dije, arrodillándome, la miró a los ojos. Pórtate bien, de acuerdo, ella asintió con la cabeza, confiando en mí sin dudarlo. Está bien, papá. Tragué saliva con dificultad, de pie, antes de que pudiera ver la vacilación en mi expresión. Porque si me quedara así sigo así, puede que no me vaya nunca. El lugar no estaba lejos, justo fuera, la parte principal de la ciudad. Bastante tranquila, que nadie prestaría atención, lo suficientemente aislado como para que cualquier cosa pudiera suceder suceden sin testigos. Como yo a medida que me acercaba, la inquietud en mi pecho crecía, más fuerte. Esto no estaba bien. Nada esto era correcto. Me detuve un rato a pocos pasos de la entrada, mi mano suspendida en el aire mientras la duda se infiltraba. Pues aún así daría marcha atrás, me dije a mí mismo. Pero yo no lo hizo porque dar marcha atrás significaba rendirme. Y yo no estaba preparado para hacerlo, eso.
No cuando todo estaba en línea. Entonces, respiré hondo, me tranquilicé yo mismo, y di un paso adelante, sin saber que esta única decisión estaba a punto de cambiar todo de nuevo. En el momento en que entré, la puerta detrás me cerró con un suave clic que resonó más fuerte de lo que debería haber sido. Y eso fue cuando supe que había cometido un error. El lugar estaba oscuro, vacío y demasiado silencioso, el tipo de tranquilidad que no se siente natural, como si estuviera esperando algo iba a pasar. Dejé de caminar, mis instintos me gritaban que me diera la vuelta, estuvo presente, pero ya era demasiado tarde, de hecho viniste. La voz provino de las sombras que se vislumbran delante, familiares de alguna manera, eso hizo que mi pecho se oprimiera al instante, no necesitaba verlo claramente para reconocer quién era. Salem, dije lentamente, obligando a mi voz a mantenerse firme incluso cuando mi pulso comenzó a acelerarse. Él dio un paso adelante lo suficiente para ella, luz iluminaba su rostro, una leve sonrisa, jugando con sus labios, pero no tenía nada de cálido. No estaba seguro, lo harías, continuó, inclinando la cabeza, cabeceó ligeramente mientras me miraba como si estaba examinando algo que solo ya lo había oído antes. Pero supongo que cuando llega a tu hijo, tú eres predecible. Mis manos se apretaron en mis lados. Dijiste que podías ayudar, yo respondió, yendo directo al grano, ¿dónde está el dinero? Se rió suavemente, como si acabara de decir algo gracioso, directo al grano, dijo. Me gusta eso. Entonces su expresión cambió ligeramente, la diversión se desvanece en algo más afilado. Pero dime algo primero, añadió, tomando un paso más cerca. ¿Lo sabe Dominique? Me contuve la respiración por medio segundo antes me obligué a responder. Esto tiene nada que ver con él. Todo lo que pasa contigo tiene algo que ver con él. Sun dijo con calma, como si fuera lo más verdad obvia en el mundo. Sacudí mi cabeza. No vine aquí para hablar de eso, dije con firmeza. Dijiste que podría ayudar a mi hijo. Eso es todo, asuntos. Por un momento, simplemente miró yo, en silencio, pensativo. Entonces él metió la mano en el bolsillo y sacó algo, lo sostuvo holgadamente entre sus dedos. Una comprobación. Se me encogió el pecho, esto es lo que quieres, ¿verdad? Dijo, su voz era casi informal. Suficiente para resolver tu problema. Di un paso adelante, sin pensarlo. Dámelo. Él lo hizo, no se mueva. No es tan simple, él respondió. Por supuesto que no. Nada alguna vez lo fue. ¿Qué quieres? Pregunté, su voz ahora más baja, más cautelosa. Su sonrisa regresó más lentamente esta vez. Solo algo pequeño, dijo. Entiendo algo. Fruncí el ceño, ligeramente. ¿Entiendes qué? Él tomó un paso más cerca. Lo suficientemente cerca como para que yo pude ver el cambio en su expresión ahora claramente. La forma en que sus ojos se agudizaron con algo que no sabría decir con exactitud. ¿Por qué él? Preguntó. La pregunta captó la atención, me pilló desprevenido. ¿Qué, Dominique? Él aclarado. De entre todos, ¿por qué él, elegirte a ti? Lo miré sin saber cómo, para responder. Eso no importa, dije, por fin. Se acabó. ¿De verdad? Preguntó suavemente. La forma en que lo dijo hizo que algo frío se instaló en mi pecho, porque de repente esto no se sentía como un simple intercambio llano. Se sentía como algo completamente distinto, algo que tenía entré sin entender, di un paso atrás, mis instintos se activaron de nuevo. Si no vas a ayudar, me voy, dije, girándome ligeramente hacia la puerta. Yo no haría eso si yo fuera tú. La tranquila certeza en una voz me detuvo. Dudé solo por un instante, segundo, y eso fue suficiente porque en ese momento me di cuenta de algo que debería haberlo entendido desde el comienzo. Esto nunca se trató de ayudar yo.
Esto era sobre otra cosa, algo de lo que acababa de formar parte, y fuera lo que fuese. Yo ya estaba demasiado muy adentro para alejarse fácilmente. Mis instintos me gritaban que me fuera, pero mis pies no se movían, algo invisible ya había cerrado me colocó en mi sitio. Sun me observó atentamente, como si estuviera esperando algo. No apresurarse, no forzar, solo observar una forma que hizo que el silencio se volviera más pesado con cada segundo. Pareces que finalmente entiendo, dijo suavemente, inclinando la cabeza, incliné ligeramente la cabeza. Apreté la mandíbula, entender qué, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que la respuesta sería no será sencillo. Dejó escapar un silencioso aliento, casi divertido. Que tú eras nunca se suponía que volviera, dijo, respondió. Sentí un nudo en el pecho. Entonces, ¿por qué? Traerme aquí, respondí bruscamente. Si esto es si no se trata de ayudar, entonces ¿qué haces? ¿Quieres? No respondió de inmediato, en cambio, me miró como si yo fuera un rompecabezas que había pasado años tratando de resolver. ¿Sabes qué es lo más que es lo frustrante? Dijo después de un momento. No es perder. No es perder, ser ignorado. Es observar a alguien elige otra cosa y no entendiendo por qué. Fruncí ligeramente el ceño, no sé de qué estás hablando, sobre. Por supuesto que sí, dijo, subajando la voz lo suficiente como para enviar un escalofrío me recorre la espalda. Simplemente no lo haces, quiero admitirlo. Tomé una respiración lenta, me obligo a mantener la calma. Si tú sí tienes algo que decir, simplemente dilo. Un segundo después, su expresión cambió, algo más afilado que se abre paso a través de la superficie tranquila que había estado manteniendo. Bien, dijo. Quiero saber por qué él te elegía a ti. La pregunta resonó con más fuerza esta vez. No curioso, no casual, otra cosa que no tiene nada que ver ahora mismo. Respondí, manteniendo mi voz constante. Dame el cheque y lo haré, vete. Eso es lo que prometiste. Él miró el cheque que tenía en la mano, luego me miras. ¿Sigues pensando que esto es, sobre dinero? Dijo en voz baja. Eso es interesante. Mi paciencia comenzó a crack. Entonces deja de hacerme perder el tiempo, yo dijo. No me importa ningún asunto, tienes con él. Estoy aquí por mi niño. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, algo cambió. Fue sutil, pero lo vi. La forma en que entrecerró los ojos ligeramente. La forma en que se encuentra se enderezó como si acabara de confirmarlo algo importante. Tu hijo, dijo, repitió lentamente. Mi atracción aumentó. Habló demasiado. Sí, respondí rápidamente. Por eso estoy aquí. Él me observó durante un largo momento, en silencio. Calculando. Entonces, inesperadamente, él volvió a sonreír. Pero esta vez, no tiene nada de suavidad. ¿De verdad que sí? ¿Crees que no lo sabe? Preguntó. La pregunta me impactó más que nada, otra cosa que había dicho. ¿Sabes qué? Le pregunté a mí, su voz se suavizó ahora. Dio un paso más cerca, lo suficiente para acortar la distancia que intentó crear antes. Dijo tu hijo tu vida durante los últimos 3 años. Mi mente se quedó en blanco por un segundo, eso no es posible. Lo dije inmediatamente, negando con la cabeza. Me fui. No hay manera, no hay manera. Salem cortó en su tono casi divertido de nuevo. Todavía lo haces, no entiendo con quién estabas tratando con. Sentí que se me cortaba la respiración. Alga un frío que se extiende por mi pecho porque en el fondo sabía que tenía razón. Dominique no era el tipo de persona que perdía un registro de las cosas que le importaban, y ese pensamiento lo cambió todo. ¿Por qué me dices esto? Pregunté, su voz apenas era firme ahora. Se encogió de hombros un poco. Porque quería ver tu reacción, dijo. Y ahora la tengo, lo miré fijamente.
mis pensamientos acelerados, tratando de armar algo que tenía sentido. Pero nada lo tenía, nada, encajar. Y fue entonces cuando el sonido se rompió, a través de la tensión. Pasos, lentos, medido, familiar. Todo mi cuerpo se fue aún. La suma cambió de nuevo, tiempo con algo que casi parecía como la anticipación. Justo a tiempo, él murmuró. No necesitaba darme la vuelta para saber quién acababa de entrar, porque podía sentirlo, esa presencia, ese peso en el aire. Y en ese momento, yo entendió algo con absoluta claridad. Esto nunca se trató solo de Sealum. Y yo acababa de caminar en línea recta, en algo mucho más grande de lo que yo era preparado para. El momento en que me giré a mi alrededor, todo dentro de mí se detuvo como si el tiempo se hubiera cortado limpiamente por la mitad. Dominique estaba allí exactamente donde yo estaba, esperaba que nunca volviera a ser así. Exactamente, donde siempre supe que estaría si las cosas salieron mal. No se apresuró hacia adelante. No alzó la voz. Él simplemente se quedó allí, con la mirada fija en yo. Venir de una manera que se sintió mucho más peligroso que cualquier otra cosa. Entonces, esto ahí es donde te escapaste, dijo, en silencio. Se me hizo un nudo en la garganta al instante. Yo no corrí, respondí, aunque las palabras se sintieron débiles en el momento en que se fueron, mi boca. Sus ojos parpadearon ligeramente, como si estuviera midiendo algo que yo pudiera no ver. No, preguntó. ¿Entonces qué? ¿Llamarías desaparecer sin un palabra durante 3 años? No respondí, porque no había respuesta que lo hiciera. No suena como una excusa. El silencio estirado, pesado y sofocante hasta dejó escapar una risita suave a mis espaldas. Esto es interesante, dijo con naturalidad. Me preguntaba cuánto tiempo tardaría que te presentes. Dominique no miró a él, ni por un segundo. Vete, dijo, con tono inexpresivo. Finalsum levantó una ceja, claramente divertida. ¿Piensas puedes entrar y tomar el control como si nada hubiera cambiado? Preguntó. Aún así, Dominique no reaccionó. Su atención nunca me abandonó. Dije, vete, repitió. Con la misma calma, con la misma tranquilidad, tan seguro. Algo en el aire cambió, de nuevo, y esta vez, incluso Caleum parecía para reconocerlo. La tensión no explotar. No era necesario. Después de una breve pausa, exhaló suavemente y dio un paso atrás. Bien, dijo. Lo conseguí, eso era lo que yo quería de todos modos. Su mirada se desvió hacia mí por última vez, agudo y griega sabiendo. Deberías preguntarle lo correcto, preguntas, añadió antes de girar lejos. Y así, sin más, se fue. El espacio se sentía diferente sin él, pero no más ligero. En todo caso, se sentía más pesado, como todo lo que había sido el edificio quedó ahora entre solo él, dos de nosotros. Me obligué a respirar, pero no sirvió de nada. ¿Lo sabías?, preguntó de repente, mi voz más baja que yo intencionado. Dominique no dudó. Sí, la respuesta me impactó más que nada, otra cosa. ¿Desde cuándo? Presioné, mis manos se me tensan los costados. Desde antes de que, se fue, respondió. Me quedé en blanco. Eso no es posible, dije, temblando en mi cabeza. Nunca te lo dije. No lo hiciste, tengo que hacerlo, dijo con calma. Lo miré fijamente, él, tratando de entender, tratando de encontrar algo en su expresión que tenía sentido. Entonces, ¿por qué?, pregunté, mi voz, quebrarse ligeramente a pesar de mi esfuerzo por controlarlo. ¿Por qué dejaste que yo ir? Por primera vez desde que él entró, algo en su expresión cambiado. No mucho, lo suficiente para mí para notarlo. Porque querías vete, dijo. Y porque era ella única manera de mantenerte fuera de lo que era sucediendo aquí. Dejé escapar un sonido hueco, respiración, incredulidad mezclándose con algo mucho más complicado. ¿Piensas que lo mejora?, pregunté,
sabiendo que podrías haber dicho algo, que tú podría haberme detenido. No respondió de inmediato. En cambio, dio un paso más cerca, lento y deliberado, dándome tenía tiempo suficiente para mudarme si quería, no lo hice. Podría haberlo hecho, admitió, finalmente, pero entonces te habrías quedado, y si te hubieras quedado, no habrías tenido estado a salvo. Las palabras se asentaron entre nosotros, más grave que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Busqué en su rostro alguna duda, por vacilación, por cualquier cosa que hacer que esto sea más fácil de rechazar. Pero ahí no había nada, solo certeza, solo verdad, y eso lo empeoró. ¿Y ahora qué?, preguntó, con la voz apenas firme. Él lo hizo, no dudaré esta vez. Ahora arreglo lo que tengo, debería haberse arreglado hace 3 años, dijo, sentí una opresión en el pecho. No puedes simplemente decide eso, respondí. No puedes caminar, volver a mi vida y actuar como si nada sucedió. No estoy actuando como si nada hubiera pasado, sucedió. Él dijo, estoy diciendo que estoy aquí, ahora y no me voy. Las palabras quedaron suspendidas, en el aire, sólida e inquebrantable. Y por primera vez en 3 años. No lo hice, saber qué hacer con eso porque una parte de mí todavía quería irse. Pero otra parte de mí, la parte uno intenté enterrarlo, ya no estaba seguro de qué.